Bien, en este día vamos a continuar con nuestro estudio de las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Y vamos a estar leyendo las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo, en capítulo 5 de Mateo, para de ahí tomar la próxima bienaventuranza que vamos a estudiar en este día, para la gloria y honra de nuestro Señor. Mateo capítulo 5. Y voy a leer los versículos del 3 al 12. Versículos del 3 al 12 incluye todas las bienaventuranzas. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy vamos a ver la bienaventuranza que se encuentra en el versículo 6. En la bienaventuranza del versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El tema de hoy es necesidad saciada. La necesidad que es saciada o es satisfecha. Ese es el tema de hoy. Los creyentes entran en el reino provisto por Dios, quebrantados, son consolados y heredan la tierra. Es lo que hemos estado viendo esta semana que hemos estado hablando de la bienaventuranza, que hemos estado enseñando de la bienaventuranza. Ellos son quebrantados en pobreza espiritual, reconociendo su pobreza espiritual, su banco, por decir así, de totalmente en bancarrota. Ellos entran al reino de los cielos. Esa es su primera consolación. Luego son consolados porque son los que lloran, y lloran el haber quebrantado la ley de Dios, el haber estado reconociendo que están en bancarrota delante de Dios. Y ellos son los mansos que heredan la tierra. Ellos son los humildes que heredan la tierra. Solamente ellos van a heredar la tierra. Ellos son las personas que van a estar dominando sobre la tierra. El hombre, cuando fue diseñado por Dios, creado por Dios, fue establecido sobre la tierra para enseñorear la tierra. Finalmente ese diseño va a tomar forma y va a continuar por la eternidad. Luego viene a tener hambre y sed de justicia, que ese es el tema de hoy, la necesidad saciada. Todos quieren felicidad. Ese es el ambiente en que vivimos. No debemos tener hambre y sed por la bendición, sino que buscan tener la felicidad. La felicidad viene por buscar otras cosas. Nos enfocamos en la bendición y lo que encontramos es cosas que nos ayudan, pero no es la bendición completa. La felicidad completa viene por buscar otras cosas, y es lo que vamos estudiando aquí, lo que vamos entendiendo. Un hombre que está sufriendo una enfermedad hará cualquier cosa para ser diagnosticado correctamente y para que puedan sacar de él lo que está ocasionando la enfermedad.
El doctor, si está enfocado en el dolor solamente, sin buscar la causa del dolor, puede estar practicando algo muy peligroso para la vida de esa persona. Por eso el doctor hace un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo para provocar ese dolor, ese síntoma, y entonces poderse dirigir a la raíz del problema y no solamente quitarle el dolor. El mundo quiere que sea quitado el dolor. El mundo quiere que todas las cosas que lo ocasionan el dolor sea quitado y buscan simplemente sanar su dolor, pero no encuentran la verdadera razón de por qué existe el dolor, de qué es lo cuál es la raíz que los está llevando a tener ese dolor y a tener esa búsqueda de sanidad. En el mundo de la iglesia también ocurre lo mismo, buscando las experiencias. Y estábamos hablando de eso esta mañana, que las experiencias pueden ser muy engañosas en el sentido cuando buscamos experiencias que nos engañan, que nos quitan de la verdad de Dios. Las experiencias sí pueden ser un regalo, pero lo que debemos de buscar es la justicia. ¿Por qué el mundo está lleno de dolor? ¿Por qué el mundo está lleno de muerte? Finalmente, el fruto del dolor es la muerte. El dolor nos lleva, por la gracia de Dios, nos lleva a entender de que algo está mal, de que algo no está funcionando, pero finalmente el dolor tiene como fin la muerte. Nosotros buscamos la justicia, que sea la justicia de Dios la que esté llevando nuestras vidas y nuestra carrera en Cristo Jesús, que estemos consumados, que estemos apasionados por la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es la justicia que se está hablando aquí en este versículo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia que se refiere aquí? ¿Es algo moral? ¿Es algo que nosotros podemos hablar de la justificación por la fe? Cuando una persona es hecho bueno delante de Dios, podemos hablar de que eso sí es justicia. Pero también es algo que viene a morar en nosotros, viene a aplicar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. El ser humano, cuando es regenerado, cuando pasa de la muerte a la vida, viene a ser justificado delante de Dios por haber tenido fe en Cristo Jesús, algo que ha sido implantado en su corazón, y luego comienza un anhelo por la justicia de Dios. Y ese anhelo por la justicia de Dios, aparte de que ya ha sido justificado delante de Dios, nosotros le llamamos santificación. Le llamamos santificación porque la persona está persuadida de la realidad de Dios, del estándar de Dios, de la ley de Dios, y entonces esta persona se dedica a buscar que su vida vaya alineada con la voluntad de Dios. Que su vida vaya a la par, en integridad, a la voluntad de Dios. A ser hecho libre del pecado. Dios nos ha demandado por su palabra, nos ha llamado a ser libres del pecado, no solamente en una forma de obrar hacia ser libres del pecado, sino que verdaderamente nos has hecho libres del pecado. Si nosotros continuamos con el pecado, por eso leímos Romanos 7, es porque hemos cedido a los miembros de nuestro cuerpo que están contaminados con el pecado. Hemos cedido nuestra voluntad a la voluntad de esos miembros. Pero si estamos en Cristo Jesús, hemos sido hechos libres del pecado. Por lo tanto, nuestra vida, después de haber sido justificado, después de haber sido regenerado, después de haber creído en Cristo Jesús, viene a estar
apasionada y con gran deseo de ser santificada. Cuando la persona está deseando que Cristo regrese, en Primera de Juan capítulo 3, dice que la persona busca purificarse porque está esperando ansiosamente el momento que se va a ver con Cristo el Salvador. Busca ser purificada y en eso busca que su vida vaya a ser libre del pecado. Esto es estar bien con Dios en una forma posicional. Esto es la justicia, estar bien con Dios en una forma posicional y estar bien con Dios en una forma práctica. En nuestra vida debe de reflejar aquello que somos. Hemos comenzado en esta mañana en el servicio en inglés a estudiar el libro de Santiago. Y Santiago es muy fuerte con esta idea de que si nosotros verdaderamente confesamos que tenemos fe viva, entonces nuestras vidas dan fruto de que tenemos una fe viva. Pero si aquello que nosotros confesamos no es lo que estamos viviendo, dice Santiago, dice la palabra de Dios, que no tienes fe. Lo que tienes es una fe muerta. Y fe muerta no es fe. Entonces, para que veamos que la justicia y el estar bien con Dios, la importancia que tiene para nuestro día en la práctica en que nosotros vivimos, para llevar a cabo que estos frutos sean reales. Este deseo es de buscar estar bien con Dios en nuestro diario vivir. El pecado y la rebelión nos separó de la comunión con Dios. Ahora desea estar con Dios. Está deseoso de abrazarse de Dios y de rechazar más el pecado. Si usted continúa leyendo ahí en Romanos, terminamos 7 y luego brincamos al 8. Usted continúa leyendo ahí, se va a dar cuenta que eso es lo que va a llevar el autor Pablo a hacer morir el pecado, porque ya no tiene ningún señorío sobre su vida. Él ve que el Dios de este mundo lo ha cegado en cuanto a la pasada manera de vivir y ahora quiere ser libre de eso que había sido ciego, de eso de que había conocido. No solamente afuera, sino adentro. Busca que aún sus pensamientos y que aún sus intenciones sean purificadas por el poder de la palabra de Dios. Esto es ser libre de sí mismo. Esto es como el manso que estábamos hablando la semana pasada. El manso se somete a la dirección de Dios. El manso se somete todo su poder y su autoridad a la autoridad que está sobre él. De otra forma lo podemos ver de una forma positiva. Él quiere ser como el hombre en Cristo. Quiere conocer a Dios y quiere agradarle. Quiere ser como su Señor. ¿Cómo reaccionaba? ¿Cómo buscaba a los pobres? ¿Cómo se retiraba con el Padre? Todas estas cosas quiere él o ella entender acerca de Cristo Jesús. Ahora, siguiendo nuestro texto, ¿qué significa hambre y sed? Ya entendimos lo que es justicia, estar bien delante de Dios en nuestra forma posicional y en nuestra forma práctica. Ahora, ¿qué significa hambre y sed? ¿Por qué están estas palabras aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo? Y ya, como hemos visto en las demás bienaventuranzas, tenemos una pobreza espiritual, estar consciente de estar en bancarrota espiritual, tener una conciencia de su propia necesidad, gran necesidad que le causa dolor. Entendamos esto, hermanos, el hambre y la sed se incrementa porque está buscando en qué satisfacerla. Todas las veces que come o bebe, va a volver a querer otra vez. Va a volver a querer, a repetir, porque va a volver a tener hambre y va a volver a tener sed.
Alguien quiere una posición en el trabajo, busca y anhela y sueña con esto y no descansa hasta llegar a esto. Esa es la intención que hay aquí. Mi alma tiene sed del Dios vivo, dice el salmista. Cuando el hijo pródigo estaba allá comiendo, que aún se le antojaba la comida de los cerdos, se acordó que en su casa había comida y se acordó que por lo menos podía pedir misericordia de su padre para que le dejara ser como un siervo. Esa hambre y sed de justicia es ese deseo interno de nosotros que nos lleva a cualquier cosa por obtenerlo. Obviamente cuando vivimos en una sociedad donde no existe el hambre y la sed, porque inmediatamente que la tenemos tratamos de resolverlo, pero cuando sí escuchamos de otras personas, de otros lugares, donde sí ocurre eso y donde es desesperante al punto de morir, de una persona que pueda morir por hambre o por sed, usted y yo no podemos llegar donde esa persona a decirle, ¿sabes qué? Eso es algo de la mente, eso es algo que tienes que resolver, no sé, buscando otra forma. Usted y yo tenemos que llegarle con comida o con algo de tomar, porque si no, esa persona va a morir. Es desesperante, ese es el deseo que tiene esta persona por la justicia de Dios. Cuando está desesperado en su hambre, entonces corre hacia el Padre a pedirle, por favor, Padre, recíbeme en la casa. El nuevo nacimiento es el comienzo de la santificación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Después de la regeneración y la justificación, viene el deseo de estar bien delante de Dios, bien en su carácter, bien con sus compañeros, bien en el deseo de conocer su palabra, de estar verdaderamente centrados en el Evangelio, de conocer la pureza del Evangelio, de estar consciente de la persona de Dios en su vida, que no tengo que estarme protegiendo de las cámaras que están alrededor de mí, sino estarme consciente de que Dios está en todo lugar, en toda ocasión, que ninguna tentación tome control de mí, que la pureza sea mi deseo, que sea algo que me lleve constantemente, aún mis conductas, mis pensamientos y aún mis intenciones sean todas filtradas para llevarlas presas, cautivas a la obediencia a Cristo. Este es el deseo ardiente que tiene una persona por la justicia de Dios. Actuar que ninguno pueda llamarle reprensible. O sea, lleva su vida de una forma para que nadie le pueda reprender. Quiere permanecer. Quiere siempre tener hambre y sed. Conoce de un tesoro, de un manantial. Conoce de una gran fiesta donde hay gran banquete. Esa es la fiesta. Ese gran banquete está en Cristo Jesús. Y cuando cada persona, ser humano, encuentra la satisfacción en Dios mismo, ha conseguido un manantial y ha conseguido un banquete que nunca va a terminar, es infinito, es abundante, por lo tanto busca conocer más, encuentra un océano lleno de agua, encuentra tesoros grandísimos, preciosos, y se enfoca en conocer a la persona céntrica que Dios ha dado a conocer al mundo, que es su Hijo Jesucristo. Nunca va a estar satisfecho con las cosas de este mundo hasta que no sea conformado a la imagen de Cristo Jesús. Ese es su deseo. Él desea que todos vengan a conocer a Dios. Él desea que todos vengan a conocer al Señor Jesucristo. Él o ella desea que ya no haya más robos, que ya no haya más mentiras, que ya no haya más lujurias. Busca
que la opresión de este mundo termine, sí, pero que eso que está en su corazón nunca sea extinguido. Quiere tener hambre y sed de justicia. Quiere porque sabe que nunca se va a terminar esa satisfacción. Su oración es que venga Cristo Jesús, que hoy venga Cristo Jesús, que toda alma se convierta a Cristo Jesús y que toda alma con la que él o ella se relacione esté en llamas por Cristo Jesús, esté ardiendo por él. Nota el ardiente deseo de la justicia o por la justicia. El hambriento, si no come, va a morir. Y el sediento también. El hombre natural no tiene que avisarle que tenga hambre y sed. Él va a llorar intensamente cuando descubra que tiene hambre y sed. Un muerto no puede tener hambre y no puede tener sed. Solamente los vivos pueden tener este deseo. El nuevo hombre también, solo que no de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana, dice el salmista. Este deseo es energético, es algo que produce movimiento, acción, obra en nuestra vida. Tiene un deseo de compartir el evangelio, de orar por los necesitados, por aquellos que están llevados por tantas y tantas, o cargados por tantas y tantas necesidades, por aquellos que están cargados por las culpas de su propio pecado. Él o ella ora por ellos y se acerca a ellos y busca de una forma u otra llevarlos a conocer el alivio que pueden obtener en la persona de Cristo Jesús. De llenar los estudios bíblicos de las maravillas de la palabra de Dios. De adornar nuestra forma de hablar para que en alguna forma u otra se pueda expresar a la persona de Cristo Jesús y podamos traer aromas a las vidas de aquellos que están en nosotros, donde pueden identificar: tú hueles diferente, hay algo en ti que es diferente que los de este mundo, hay algo en ti que tiene un aroma que es agradable, algo que huele bien. Hombres y mujeres que tienen una sed así y hambre para que vengan a Cristo Jesús. Esa persona domina su ser. Domina su ser. Puede ser un perdedor en el estándar de este mundo, como el manso, pero tiene un apetito tan y tan grande que es una muy buena señal de que está vivo espiritualmente. Tiene hambre de Dios. Quiere conocerle, quiere tomar de su fuente, quiere estar constante ahí. Puede ser lo opuesto: los muertos no tienen hambre y no tienen sed. Ahora, ¿cómo sucede la satisfacción? La respuesta es inmediatamente. La satisfacción sucede inmediatamente. Si crees que Cristo Jesús murió por ti, tus pecados ya han sido perdonados. Está declarado justo delante del juez Dios mismo. Es también un proceso de la vida. Estar satisfecho de Dios es el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque estoy completamente satisfecho de Él. No necesito de lo demás. El Espíritu de Santidad viene a liberarte del mismo pecado. El Espíritu de Santidad te empodera para que puedas resistir las acechanzas del enemigo.
El Espíritu de Dios viene a empoderarte para que tú puedas ser conformado más a la imagen de Cristo Jesús. Hay un día que todos los que están en Cristo serán glorificados en sus cuerpos, así como Cristo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nosotros vamos a estar como Pablo en Filipenses 3, el cristiano es perfecto y está siendo perfecto en Cristo. ¿Por qué? Porque no lo ha obtenido hasta el momento. No ha obtenido la perfección completa, la glorificación. Pero la buena noticia que esta hambre y esta sed nos lleva cada día a conocerle más, a quererle más, a amarle más, a estar completamente persuadidos del poder de la resurrección de Cristo Jesús, a traer una llenura en su vida, de estar todos sus pensamientos, sus intenciones, estar completamente cautivos por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su palabra que reina, que gobierna, que está anclada en su vida. ¿Estás lleno? Si estás lleno, buscas más. Este texto habla de hambre y extrema, de una hambre extrema, y Dios es el único que la puede saciar. Lucas 15 nos habla del hijo pródigo que tenía hambre y deseo, pero cuando se acordó de su padre, corrió delante de él y fue saciado, fue satisfecho. Y esa es la promesa aquí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este será saciado. Cuando es salvo, tiene a Cristo, tiene todo, nada le faltará. El que quiere a Dios, tiene todo. Él quiere vivir sin pecado, Él quiere vivir reconociendo que su corazón ahora es un corazón nuevo y que necesita un corazón nuevo todos los días. Y todos los días le pide a Dios, renueva en mí un corazón nuevo, saciado de todo lo que es placer para ti, oh Dios. Yo quiero estar saciado de lo que tú eres, oh Dios, lleno hasta arriba. Esta es la palabra saciado que nosotros encontramos aquí, satisfecho, completamente hasta arriba, al 100%. Él dice que quiere que su cuerpo corrupto por el pecado sea un templo del Espíritu de Dios. Él quiere que Dios more en su espíritu, que Cristo Jesús esté completamente guiándolo. Ahora, ¿de qué está hambriento este mundo? Este mundo está hambriento de la felicidad. Empezamos hablando con eso. El mundo está hambriento de la felicidad. Quiere felicidad. El mundo quiere eliminar el dolor con felicidad, con entretenimiento, con éxtasis religiosos. El mundo quiere eliminar su dolor con engaño, con cosas que finalmente no tienen fruto, sino que tienen muerte. El reino de Dios, los justificados en Cristo Jesús, vienen a Dios porque encuentran en Él satisfacción, encuentran la salvación y encuentran que esta salvación se demuestra por medio de un proceso de santificación progresiva. Hay un continuo proceso en su vida donde lo va llevando a conocer las verdades de Dios, donde sabe que Dios está obrando fortíficamente, poderosamente en su vida, no para hacerlo rico en esta vida, ni para hacerlo popular o para hacerlo una estrella del cine, sino para llevarlo a conocer las profundidades en Cristo Jesús. Y se ve esta persona, como lo hemos visto hasta ahora, en pobreza espiritual, llorando por su pecado, manso como sometiéndose a Dios, y ahora sediente de la justicia.
Si estoy insatisfecho conmigo mismo, que sea por el pecado que mora en nosotros. Si estamos insatisfechos con nosotros, que sea por el pecado que mora en nosotros. Y entendamos que ese pecado no es para quedarse ahí. Ese pecado es para que nosotros lo hagamos morir. ¿De qué forma? De la misma forma que un hambriento hace morir su hambre. De la misma forma que un sediento hace morir su sed. Toma el agua y come la comida que necesita para hacerlo morir. Si las cosas del mundo ya no me llenan, Romanos 12:2, acordémonos que somos renovados por medio de somos transformados por medio de la renovación. Un hambriento solo quiere comida. Uno que está hambriento de justicia solo quiere a Cristo, solo quiere el agua viva, solamente quiere el pan del cielo. Si tengo un gran apetito por la palabra de Dios, entonces voy a ser santificado, porque esta es la oración de Cristo Jesús, que todos aquellos sean santificados, todos aquellos por los cuales Él ha redimido, sean santificados por su verdad. Su palabra es verdad. Si aún la disciplina del Señor, Dios lo hace por amor. Dios la maneja en amor en nuestra vida. Aún la disciplina me es dulce, dice el salmista. Aún la disciplina del Señor me es dulce, porque sé que es Él el que lo está trabajando. Sé y puedo confiar que Él lo sabe hacer mejor. Sé que la satisfacción que va a traer en mi vida va a ser completa. No me tengo que preocupar de qué me va a faltar, porque Él es mi pastor. Él me llevará por pastos delicados. Y Él me llevará donde las corrientes de las aguas están fluyendo. Él me va a comparar como un árbol que está plantado al lado de un río, que está dando fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Él va a hacer eso en su vida, en mi vida. Si mi hambre es incondicional, entonces voy a ser satisfecho por Dios, porque voy a estar quebrantado de Él y voy a desear sus juicios en mí. Voy a desear su palabra en mi vida. Entonces voy a desearlo intensamente. Esta es la necesidad saciada. El ser humano fue creado para esto. Dios no se equivocó. El ser humano no fue creado para cómo vive en el mundo, cómo se entretiene en el mundo. El ser humano fue creado para tener hambre y sed de Dios, y que su única satisfacción proviene de Él. Fuera de eso, nunca será satisfecho. Es como el reloj que tiene todas sus partes, tiene todos sus componentes, pero no está funcionando. Así es cada ser humano que tiene todas sus partes, todos sus componentes, pero no está funcionando de acuerdo al diseño de Dios. Cada uno de nosotros venimos delante de Dios y reconocemos que no estamos funcionando, pero en Cristo Jesús somos hechos nuevos, somos hechos nueva criatura, y la parte que más nos falta es la parte que Él imparte vida en nosotros. Qué gran problema teníamos, qué gran problema tiene todo el mundo, que sin vida no puede llegar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Un muerto no puede tener hambre, no puede tener sed, no puede tener fe. Que Dios les bendiga. Padre Señor, te adoramos y te damos la gloria y la honra a ti, Dios. Solamente en ti, Dios, podemos descansar.
Solamente en ti, Dios, podemos estar satisfechos. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque has hablado a mi corazón y has inquietado mi vida, Dios, para que así, Dios, mis hermanos y mis hermanas también sean inquietados a moverse hacia tu palabra, hacia la obediencia de la fe. Gracias, Dios, que has puesto hambre y sed en nuestros cuerpos físicos para que podamos entender a qué se refiere este deseo ardiente por tu justicia, por estar bien contigo, porque no hay otra cosa más importante para el creyente, para el cristiano verdadero, que el que estar bien contigo, Dios. Gracias, Dios, que no temamos al hombre, que no temamos a la enseñanza de este mundo, Dios, sino que te tememos a ti y estemos completamente asombrados por tu verdad. En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén.